Esta es la palabra que sonó en mi corazón, la palabra reforma. Escuché a muchos hombres de Dios decirlo. Escuché a muchas personas decir que era el tiempo de reforma. Y hoy pude entender el tiempo de reforma que Dios estaba trabajando con nuestra vida. La reforma tiene que ver con conformar algo que ya está establecido. La reforma tiene que ver con algo nuevo, pero utilizando algo que ya está. Eso es una reforma. La palabra reforma tiene que ver con construcción. Escuche esto. Si la palabra reforma tiene que ver con una construcción, significa que cada vez que Dios nos pone en la reforma, cada vez que Dios nos empuja a una reforma, es para construir en nuestra vida. Es para edificar algo mayor en nuestra vida. Es para edificar algo nuevo, algo más precioso, algo más hermoso sobre nuestra vida. Esa es la reforma que Dios establece sobre nuestras vidas. Esta palabra reforma tiene que ver con construcción. Quiero decirte que este es el tiempo de la reforma, porque ya entramos en una tierra nueva, ya entramos en un tiempo nuevo. Pero en esta tierra nueva, Dios quiere construir sobre tu vida. Dios quiere construir algo nuevo sobre tu familia. Dios quiere construir algo nuevo en tu ministerio, que no tiene nada que ver a cómo te veías antes de toda esta reforma. La reforma comienza justamente cuando comienza a taparse y a derribar lo que era de antes, cómo se veía en el pasado. Esta palabra reforma tiene que ver con construcción. La palabra reforma es el nombre que se le da a un proceso de cambio. Escuche lo que es reforma. Es un proceso de cambio de aspecto o de funcionalidad de una estructura. Eso me da a entender que una reforma es simplemente un proceso para que cambie el aspecto o la función de alguien. Cuando Dios nos pone en una reforma, que este es el tiempo, es para justamente que nuestro aspecto cambie. Por eso es que Dios nos introdujo en una reforma, en este proceso de cambio. Eso es reforma. Es un proceso de cambios, donde ya no me voy a ver igual que antes, donde ya no voy a funcionar de la misma manera que antes. Ahora ya no mi aspecto será diferente al pasado, mi función será otra. Cuando hay una reforma es imposible que mi aspecto quede como antes, de lo contrario, no hubo reforma. Si la función sigue la misma que en el pasado, es porque no hubo una reforma. Y Dios nos introdujo en una reforma en este tiempo. La reforma tiene que ver con un cambio de aspecto y de función. Ahora, la palabra no cambia. La palabra no está en un proceso de cambio. La palabra de Dios es la misma, es eterna. La palabra de Dios es ayer, es hoy y es mañana. Es eterna, ella no cambia. O sea que la reforma no es para la palabra de Dios. La reforma es para la estructura. La palabra de Dios no está en reforma. Quien está en reforma somos nosotros. Quien entramos en un tiempo de reforma, en este proceso de cambio de aspecto y de función y de funcionalidad, somos nosotros, la estructura, la iglesia, tu familia, el ministerio. Sabes que tu ministerio no va a ser el mismo que hace 40 días atrás. No intentes ni siquiera por un momento servir a Dios de la misma manera que lo hacías antes de la cuarentena, porque quiere decir que no entendiste el tiempo de reforma, de proceso, de cambio, para tener un aspecto diferente tu ministerio, para tener una función diferente tu ministerio. Tu familia, Dios te llamó en este tiempo para que en tu familia haya una reforma, para que tu familia sea vista de otra manera, para que tenga otro aspecto y otra función dentro de tu tierra. Tu familia no puede ser la misma que era hace 40 días atrás. Tu vida, esta reforma que Dios nos introdujo, es para que nuestra vida tenga otro aspecto. Bendito Dios por este proceso de cambio, porque tuvo que taparnos. Hay algo que me llama la atención, y es que cuando hay una reforma de un edificio,
lo primero que hacen en ese edificio es cubrirlo por fuera, tapar para que no se vean los cambios que van a introducir por dentro. Lo primero que se ve en una construcción para ver una reforma es que se tapa todo alrededor para que no se vean lo feo de adentro, y que cuando salga todo lo de afuera, en lo que está tapando, lo único que la gente pueda ver, no todo lo feo por dentro, sino cómo quedó al terminar esa reforma. Y Dios en este tiempo nos introdujo en un tiempo de aislamiento para que nadie vea lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Para que solamente cuando todo esto comience a funcionar de nuevo, la gente, el mundo pueda ver la reforma terminada. Pueda ver la estructura terminada. Pueda haber un ministerio nuevo, una familia nueva, una vida nueva. La palabra no está en reforma, iglesia. La palabra sigue siendo la misma. En una reforma no cambia el fundamento, sino el fundamento sigue siendo el mismo. Ahora lo que se edifica sobre ese fundamento tiene que ver con lo que se va a formar en ese edificio. Yo quiero decirte que tu vida sigue siendo el fundamento, la palabra en este tiempo. La palabra no tiene que cambiar en tu vida y no va a cambiar en tu vida. Pero hay algo que sí tiene que cambiar, es tu vida, tu familia y tu ministerio, el aspecto y la funcionalidad. La reforma es para cambiar ese aspecto. Jesús nos enseñó acerca de esto. Miren, si Jesús nos enseñó acerca de esto, que cuando Él vino a la tierra para traer una reforma. Desde que Jesús nació en la tierra hasta que murió, pasaron 3 años y medio, lo cual duró la reforma de la humanidad. La reforma de la iglesia. Jesús desde que nació hasta que murió, solamente hizo una reforma para establecer hasta el día de hoy lo que Él quería establecer sobre la tierra. Pero Él tuvo que trabajar en una reforma. La iglesia venía con una forma, venía con leyes establecidas. La humanidad venía con estructuras establecidas. Pero cuando vino Cristo, vino a traer algo nuevo, una temporada nueva, un tiempo nuevo. Y Él no podía construir algo nuevo sobre estructuras viejas. Por eso es que Él estableció una reforma en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Y de la misma manera que Él no pudo construir algo nuevo sobre estructuras viejas, Él no puede construir una nueva familia sobre una estructura vieja en tu familia. Él no puede construir un ministerio nuevo sobre una estructura vieja en tu ministerio. Él no puede construir un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer sobre estructuras viejas de ese hombre. No puede hacerlo. Él necesita enseñarnos. Y Él nos enseñó en su palabra la clave para cambiar de aspecto, para cambiar de funcionalidad y poder permanecer en el tiempo en esta nueva temporada. Este es el momento del cambio. Este es el momento de la reforma. No es mañana. ¿Qué fue lo que Jesús construyó? ¿Qué fue lo que Jesús construyó? En las personas, en medio del proceso de este cambio, en medio de la reforma. Hay 2 cosas que Jesús estableció sobre cada persona que lo rodeó desde que nació hasta que murió. Y hay algo que Él trabajó constantemente en los 3 años y medio. Es más, todo el Nuevo Testamento vas a escuchar constantemente estas 2 funciones, estos 2 puntos. Estas 2 cosas que realmente son indispensables para una reforma, para el tiempo del cambio. Sin estos 2 puntos, sin estas 2 cosas que Jesús estableció en la tierra en el tiempo de la reforma, vos y yo nunca vamos a ver el diseño original de Dios para nuestra vida. Nunca lo vamos a ver terminado. Vamos a quedar con un plano, pero nunca lo vamos a ver terminado. Siempre vamos a ver un edificio en construcción. Jamás vamos a sacarlo, jamás Dios no va a poder destaparnos para que el mundo vea el plan original de nuestras vidas. ¿Qué fue lo que Jesús trabajó en el tiempo de reforma? Número 1, Él trabajó la fe.
Lo que más habló Jesús en 3 años y medio fue acerca de la fe. Jesús, desde que nació hasta que murió, trabajó sobre los discípulos en la fe. Cuando Él fue engendrado en el vientre de María, tuvo que venir un ángel a trabajar en la fe de José, porque era imposible que el Espíritu Santo pueda engendrar a Jesús en el vientre de una virgen. Pero Él tuvo que trabajar en la fe de José, en la fe de María. Cuando Él nació, tuvo que trabajar en la fe de sus padres para guardarlos. Él tuvo que trabajar constantemente en la fe de ellos. De repente, cuando los discípulos se encontraban con un enfermo, Jesús le decía: ¿cómo no lo van a sanar, hombres de poca fe? Cuando estaban en una barca, en medio de una tormenta, le decía: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? De repente Pedro se pone enfrente de Jesús y dice: yo no voy a permitir que vayas a la cruz, Jesús. Y Jesús le dice: apartate de mí, Satanás, porque no tenés tus ojos en las cosas de arriba. Lo que le estaba diciendo es: no tenés fe. Y Jesús trabajaba en la fe de las personas. Cuando Jesús quería resucitar a Lázaro, le decía: no les dije que si creen van a ver la gloria de Dios. Cuando los discípulos dudaron de quién era, Jesús le preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y muchos dudaron en ese momento, y el único que creyó fue Pedro, diciendo: sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús en todas estas etapas estaba simplemente edificando fe en medio de una reforma. Jesús estaba en la tierra trabajando en una nueva temporada, pero para eso necesitaba reformar a las personas. Necesitaba reformar la fe de las personas. Estaba trabajando en un nuevo estilo de vida que se llamaba fe. El justo por la fe vivirá. Y les enseñaba la fe. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida en el tiempo de reforma. Él va a trabajar con tu fe. En este tiempo de reforma van a haber ocasiones donde te vas a sentir en una barca y en una tormenta que va a hacer hundir tu barca. Pero Dios está trabajando en tu fe, no tengas miedo. Porque Él quiere traer una reforma en tu vida. Te vas a sentir muchas veces que murieron tus sueños, que murió alguien allegado a vos, que murió algo cercano, que murió un ministerio, que murió un sueño, que murió un negocio. Pero de repente Él te va a decir: no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. No tengas miedo si se mueren, si de repente el mundo te dice que se murió lo que anhelabas. Porque solamente Dios está trabajando en tu fe para traer una reforma en tu vida. No tengas miedo si de repente tu familia comienza a tambalear y parece que va a haber muerte en la familia, parece que va a haber división. No tengas miedo, Dios está trabajando en tu fe para la reforma que viene ahora. No tengas miedo si la enfermedad quiere tocar la puerta. No tengas miedo, porque solo Dios está trabajando en tu fe para la reforma del nuevo tiempo. Las cosas malas que nos ocurren no son fuera de Dios. Aún lo malo, Dios lo ocupa para bien de aquellos que le aman. No tengas miedo de esa enfermedad. Dios está dándote fe en medio de la enfermedad. No tengas miedo en medio de la crisis. Dios te está dando fe en medio de la crisis. No tengas miedo de la escasez. Dios te está dando riqueza, fe en medio de la escasez. No tengas miedo de lo que está pasando. No tengas miedo de tus debilidades. Dios te está dando fe para una reforma del nuevo tiempo. Es lo que Dios hace en la reforma. De repente Dios nos promete un nuevo tiempo y queremos ver el plan original ya. No. Para ver el plan original, primero tenemos que entrar en una reforma. Primero tienen que picar todo lo que no va a servir para lo nuevo. Tienen que sacar las estructuras que no van a servir para lo nuevo. Tienen que sacar las cosas que son lindas quizás, pero que no están en el plan original para lo nuevo. Dios te está dando fe en este tiempo. No tengas miedo si hay cosas que se van saliendo de tu vida. Si hay personas que se van corriendo de tu vida. Dios te está dando fe para lo nuevo, para la reforma que Dios te está poniendo en este tiempo.
No tengas miedo. Fe es lo que Dios, lo primero que hace en tiempo de reforma. ¿Por qué estamos pasando esto? Porque estás en reforma. Pero tranquilo, porque hay un plan original que ya fue presentado en el cielo. Y ese plan original te ve a vos, a tu familia y a tu ministerio completo. Completo. Quiero que te imagines los planos que presentan antes de comenzar el edificio. Ya está terminado. Y yo quiero verlo así. Pero tiene un proceso de reforma. Lo segundo que Dios hace en medio de la reforma es lo que Dios trabaja en nosotros en medio de la reforma, es la obediencia. Miren, si alguien no dejó marcada la obediencia en el tiempo de reforma. Jesús desde que era niño fue obediente hasta la muerte de cruz, dice la palabra. Siendo Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente, y obediente hasta la muerte. Si hay algo que Dios va a trabajar con vos, con tu familia y tu ministerio, es en la obediencia en el tiempo de reforma. Nadie que no pasa el proceso de obediencia puede terminar en el plano original creado por Dios. Nadie. Porque tenemos que ser obedientes a lo establecido por Dios para terminar en el plano creado por Dios. Yo no puedo decir, hoy en mediodía compartía con mi familia y yo decía, yo no puedo decir, porque quiero 4 columnas. Voy a poner 4 columnas en mi vida. Porque me gustan 4 columnas. Y si el plano creado por Dios para tu vida dice 3 columnas, la cuarta ya no te sirve. La cuarta ya no provoca la obediencia a lo que Dios estableció sobre tu vida. A lo que Dios estableció sobre tu vida. Dios va a probar tu obediencia en el tiempo de reforma. En medio de las tormentas, Dios va a probar tu obediencia. En medio de la crisis, Dios va a probar tu obediencia. En medio de la confusión, Dios va a probar tu obediencia. Dios estableció en la reforma 2 cosas grandes como fundamentos de una nueva temporada. Dios no te va a dar lo nuevo, aunque Él ya haya soltado sobre el mundo, hasta que no trabaje en tu fe y en tu obediencia. Dice la Biblia en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La marca de una reforma es la obediencia. Toda persona que se revela la obediencia a Dios es una persona que no fue reformada para el nuevo tiempo. Dios no puede entregarte una familia nueva, reformada, si antes no sos obediente. Dios no puede darte un ministerio grande si antes no sos obediente. Dios no puede cambiar tu corazón, no puede reformar tu corazón si antes no sos obediente. Y la obediencia tiene que ver muchas veces con humillación. Con humillación, con decir no me importa lo que pase. Voy a ser obediente a lo que Dios estableció para el plano de mi vida. Para el diseño de mi ministerio. Para el diseño de mi corazón. Obediencia. Obediencia. Jesús marcó la obediencia en la tierra. Fue obediente con sus padres terrenales. A los 12 años los padres le habían llamado la atención por haber quedado en el templo sin su permiso. Y él les dijo, vine para esto, pero fue obediente y volvió con sus padres. Él fue obediente a sus padres. Jesús fue obediente a las autoridades. Jesús fue obediente a su autoridad espiritual humanamente. Cuando Juan el Bautista le dijo, ¿vos querés que yo te bautice? Vos me tenés que bautizar a mí, le dijo Juan. Y Jesús le dijo, no, es necesario que se haga tal cual está escrito. Y Jesús se pone bajo autoridad para recibir autoridad. Yo quiero que entiendas esto. Dios va a probar la obediencia con tus padres. Dios va a probar la obediencia con tus pastores. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores
y estén sujetos a ellos, porque ellos velan por ustedes. La Biblia dice que delante de Dios los pastores, Él reconoce el velo, Él reconoce la plegaria de los pastores por sus ovejas. O sea que la protección viene por la oración de tus pastores. Tu protección no viene porque vos orás para arriba. La protección viene porque de arriba derraman una oración de protección. Dios va a probar la obediencia a tus pastores. Dios va a probar la obediencia a las autoridades terrenales. Dios va a probar esa obediencia. Dios va a probar la obediencia. Y termino con esto. Hay un diseño original creado por Dios para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Y quiero que entiendas esto. Quien creó el diseño fue Dios, lo cual vos ni yo podemos cambiar ese diseño. Dios no va a permitir que nosotros argumentemos una columna más cuando Él ya estableció 3. Él no va a recibir un argumento de una ventana más cuando Él ya estableció 2. El diseño para tu vida fue creado por Dios. El diseño para tu familia fue creado por Dios. El diseño para tu ministerio fue creado por Dios. A nosotros nos toca creer en la reforma y ser obediente para llegar a ser el plano, el diseño que Él creó para nuestras vidas. La fe y la obediencia son la marca de la reforma y es lo que Dios va a trabajar. Si estás pasando situaciones, Dios está trabajando en tu fe y en tu obediencia para que llegues al diseño original. El ver realizado ese diseño está sujeto a tu fe y a tu obediencia. Si estás por primera vez conectado a esta transmisión, Dios te llamó a una reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere cambiar el aspecto de tu familia. Si en tu casa había pleitos, división, divorcios, Dios quiere cambiar ese aspecto. Pero Él necesita tu fe y tu obediencia. Si quieres cambiar tu matrimonio, Dios lo quiere hacer y te va a poner en un tiempo de reforma, o sea, en un proceso donde Él va a ir cambiando el aspecto de tu matrimonio y la funcionalidad de tu matrimonio. Dios diseñó un matrimonio perfecto para vos, pero ese matrimonio, ese diseño perfecto viene después de una reforma. O sea, que para ver un matrimonio, una familia, un ministerio perfecto, vas a tener que primero ser aprobado en tu fe y en tu obediencia. ¿Querés cambiar las cosas en tu casa? Tené fe y sé obediente. ¿Querés cambiar las cosas en tu familia? Tené fe y sé obediente. ¿Querés cambiar las cosas en tu ministerio? Tené fe y sé obediente. Nada de lo exterior puede argumentar para no tener fe y no ser obediente. Haya tormentas, haya muerte, haya enfermedades, haya lo que pase en esta tierra, no es un argumento para no tener fe y ser obediente en la tierra. Yo entiendo y sé que es el momento donde muchos entraron a una nueva etapa, pero también donde sé que muchos se sintieron acorralados porque no sabía qué estaba pasando con sus vidas. Dios estaba trayendo fe y obediencia a tu vida. Dios estaba trayendo fe y obediencia a tu vida. Este es el momento donde Dios te dice, comienzo algo nuevo en tu vida. Si estás por primera vez mirando esta conexión, esta transmisión, y querés algo nuevo de parte de Dios, no podés tener fe sin antes tener a Jesús en tu corazón. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que estaban lejos de Dios, apartadas. Quiero hacer un llamado a las personas que nunca conocieron a Jesús. Es imposible tener fe y ser obediente sin tener a Jesús en tu corazón. Este llamado es para vos. Yo quiero pedirte que repitas conmigo esta oración. Siento al Espíritu Santo que llega a tu casa para traer cambios grandes a tu familia.
Pero es necesario que dejes entrar a Jesús a tu vida. No tengas miedo. Miren, la reforma, Dios te da fe también para levantarte del piso. Cuando Dios te da algo nuevo y estás caído, lo primero que vas a ser probado es saber si crees que Él te perdonó para levantarte. Y Dios ya te perdonó, tenés que creer y ser obediente ahora. Levántate de donde estás. Comenzá de nuevo. Este mensaje se llama el principio. ¿Saben por qué? Porque yo decido que este sea el principio de mi vida. Yo decido que hoy sea el principio de mi ministerio. Yo decido que hoy sea el principio de mi nueva familia. Yo decido que hoy sea el principio de todas las cosas nuevas que voy a empezar a vivir. Yo decido que hoy sea el principio. Señor, no me importan las tormentas, no me importan los rumores de muerte, no me importan las enfermedades, no me importa nada. Señor, yo quiero tu fe. Jesús le dijo, yo oré para que no te falte fe. Señor, que no me falte la fe. Yo decido tener fe, yo decido ser obediente en la reforma. Te pido que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados y vuelvo mi corazón a ti. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. A partir de hoy es el principio de mi nueva familia. Es el principio de mi nueva vida. A partir de hoy es el principio de todo lo nuevo que voy a vivir en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Jesús.